Amados hermanos, una vez más, gracias a nuestro Dios nos concede este momento tan especial. Y una vez más, hermanos, los saludo con ese saludo que el Señor Jesucristo se presentaba con sus apóstoles. Lucas capítulo 24, verso 36, usted puede corroborar. Y decía el Maestro a sus apóstoles: paz a vosotros. De esta manera los saludo y todos vamos a centrar nuestros pensamientos en este momento tan especial y maravilloso que el Señor nos concede. 6 días han transcurrido de altibajos y una vez más nos permite en este culto vespertino llevar a cabo este culto a nuestro Dios. Tendremos en esta tarde, si Dios concede, nuestro hermano Ayuda será el que lleve a cabo la dirección. Y nuestro hermano Ayuda, Luis Eutimio, será el predicador de esta tarde. Que nuestro Dios sea con todos nosotros y ustedes que nos siguen desde sus hogares también. La bendición de nuestro Dios sea para todos ustedes. Paz a vosotros. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, los saludo, paz a vosotros. Vamos a iniciar con este culto vespertino para nuestro Dios. Como ya mencionó nuestro hermano diácono Miguel Ángel Jiménez, pastor de esta localidad, como director estará un servidor y nuestros hermanos que nos acompañan en la música, que tienen esta enorme labor de presentar estas ofrendas a nuestro Dios, nuestro hermano Isaac Leal, el coro Getsemaní, nuestro hermano Diego Valle, nuestro hermano Luis Eutimio, que se esfuerzan para que estas ofrendas lleguen hasta el trono donde nuestro Dios habita, mis amados hermanos. Y vamos a empezar este servicio con el himno número 78, que dice esta alabanza: sembraré, sembraré. Vamos a poner las letras ahí por si no se lo sabe, hermano, usted lo puede ir repitiendo, lo puede ir leyendo, para que vean qué hermosas palabras dice esta ofrenda a nuestro Dios. Dice una de sus estrofas: sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Usted también puede alcanzar ese perdón, hermanos. Vamos a escuchar esta ofrenda en labios de nuestros hermanos para honra y gloria a nuestro Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré cuando venga su reino el Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré cuando venga su reino el Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré cuando venga su reino el Señor. Amén. Sin duda una hermosa ofrenda
Vamos a entonar otra alabanza. Los invito a que nuestros hermanos que están en sus hogares, que tienen sus himnarios cantando con gracia, nos acompañen y retrocedan unas páginas sus himnarios en el himno número 33. Este se titula Juventud que a Jesús. Y si usted tiene un joven en su casa, despiértelo, mi amado hermano, y dígale que es momento de alabar a nuestro Dios. Juventud que a Jesús es el título de esta alabanza. Vamos a entonarlo. Juventud que a Jesús te consagras, no desmayes ni mires atrás, sigue en pos de corona de triunfo que obtendrás cuando venga Jesús. Despertad, despertad, y velad, juventud de la iglesia de Dios. Jesús a las puertas ya está, alza siempre muy alta la insignia del glorioso evangelio de Dios, anunciada a la nación maligna, el Señor deja oír hoy su voz. Despertad, despertad, y velad, juventud de la iglesia de Dios. No durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Levantaos del sueño profundo, en estos tomad con valor la armadura de Dios que en el mundo ha dejado a su pueblo el Señor. Despertad, despertad, y velad, juventud de la iglesia de Dios. No durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Si luchamos por Cristo tendremos la corona sublime del bien, ese gran galardón esperemos, si con Cristo sufrimos también. Despertad, despertad, y velad, juventud de la iglesia de Dios. No durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que ponen su don de la música para que estas ofrendas sean dignas de nuestro Dios. Vamos a continuar con la oración inicial, ya que no podemos continuar sin antes depositar este servicio a nuestro Dios en sus manos. Y voy a invitar a mi hermano Ayuda, Uciel Cobos, pase a este lugar. Él es el encargado de hacer esta oración delante de nuestro Dios. Vamos a recibirlo. Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Como ya indicó nuestro hermano director, vamos a hacer la oración inicial para presentar este servicio delante de nuestro Dios. Oremos, amados hermanos. Excelente y potente Dios, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta tarde, Señor, te agradecemos porque tú nos permites en este día el estar alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, y nos permites iniciar otro servicio más en tu nombre, pidiendo que tú seas con nuestro hermano que está dirigiendo esas alabanzas, igualmente a los hermanos que han puesto el don para la música. Señor, te pido que tú lo sigas dando ese talento para que puedan seguirlo desarrollando dentro de tu templo, Señor, para obra tuya. Te pido también por nuestro hermano que haya dado unas palabras en esta tarde, que tú seas con él y tú lo bendigas. Y igualmente te pedimos por todos nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, que tú los bendigas y nunca te apartes de ellos, Señor, que tú seas con nosotros. Y te agradecemos porque tú nos permites el seguir transmitiendo estos cultos, Señor. Sabemos que estamos en un momento difícil, pero sin en cambio tú nos das la oportunidad de poder hacerlo por este medio, Señor. Sin duda te agradecemos por ello y te pedimos que todo lo que se haga siempre sea decentemente y en orden y para engrandecimiento y obra tuya, Señor.
Entonces pedimos en el santo y bendito nombre de Hijo Jesucristo. Amén. Paz a vosotros. Amén, mis hermanos. Tenemos por costumbre también tener una lectura devocional, misma que estará en labios de nuestro hermano Ayuda a Israel Pérez. Él nos dirá en dónde se encuentra. Vamos a recibir a nuestro hermano en esta posición. A la amada iglesia de Dios, los saludo, paz a vosotros. Vamos a tener esta lectura bíblica. Es una lectura bíblica que nos hace reflexionar precisamente sobre cómo se debe de llevar el evangelio. Esta se encuentra en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, del versículo 14 al versículo 18. Repito, Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 14 al versículo 18. No pierda de vista estas palabras, mi hermano, y hágalas de usted, analícelas y vea lo que dice precisamente el apóstol con respecto a esto en específico. Dice la palabra de Dios: así también ordeno el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El apóstol sabía de una u otra manera cuál era la obligación, cuál era esa necesidad de poder llevar el evangelio. Y ojo con esta primera parte, el primer versículo dice: y así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esa es una pregunta para poder reflexionar, porque hay quienes se aprovechan de esto para poder cobrar un salario, para poder llevar la predicación siempre cobrando. Ojo, mi hermano, el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, menciona y dice: pero de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque el apóstol Pablo sabía, reconocía que si bien es cierto había necesidad, que si bien es cierto a veces era difícil la situación, él tendría una mejor recompensa. Él sabía que era mejor vivir llevando el evangelio a toda criatura para que ellos pudieran tener la oportunidad de poder ser salvos. Porque si se llegase a recompensar, ¿qué caso tendría haber luchado por ello? Analice estas palabras, mi hermano, hágalas de usted y vea entonces qué es lo correcto para la iglesia de Dios. Pasa a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Tenemos marcado también en nuestro programa una composición de los cantos del Templo Shammah. En nuestros cuadernitos, mis amados hermanos, es el canto número 9, de oídas te había oído. Vamos a escucharlo para que usted también lo conozca y la alabanza a nuestro Dios se siga extendiendo. Vamos a escucharlo, hermanos. De oídas te había oído, mas ahora de
Amén. Vamos a entonar ahora uno de los cantos, de los himnos que se encuentran en nuestros himnarios cantando con gracia. Es el número 80 y es unas palabras que dice: hay un precioso manantial, esperando sea para la honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a escucharlo, hermanos. Hay un precioso manantial, manantial, manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, que purifica a cada cual, a cada cual, a cada cual, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Oh, sí, rica fuente, fuente carmesí. Recuerdo que un día yo lavado fui. El malhechor se convirtió, se convirtió, se convirtió. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, y se lavó, y se lavó. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Oh, sí, rica fuente, fuente carmesí. Recuerdo que un día yo lavado fui, y yo también mi pobre ser, mi pobre ser, mi pobre ser, y yo también mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder, su gran poder, su gran poder, la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Oh, sí, rica fuente, fuente carmesí. Recuerdo que un día yo lavado fui. Eterna fuente carmesí, carmesí, carmesí. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti, por siempre en ti, por siempre en ti. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Oh, sí, rica fuente, fuente carmesí. Recuerdo que un día yo lavado fui. Amén, hermanos. Que Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos que ponen su don de la música para que este culto se lleve de la mejor manera posible, hermanos, ya que también es un trabajo pesado, y en estos momentos hemos llegado a el tiempo de ver nuestros hermanos que han mandado una ofrenda a nuestro Dios por medio del correo electrónico, por medio de las redes sociales. Usted también, si tiene alguno, hermano, nos lo puede mandar a nuestro correo electrónico o por inbox o por donde pueda, mi amado hermano. Pero en estos momentos vamos a ver los que ya nos han mandado, y todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a verlos. Oh,
Recibe su gracia y amor.
Amén, hermanos, que Dios bendiga a nuestros hermanos. Ya casi nos acercamos al momento de la predicación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Antes vamos a tener otra alabanza, el himno número 302, Últimos Tiempos. Y sin duda son últimos tiempos, dice hijos de Dios, sabedlo ya. Últimos tiempos estos son, dice este himno. Y vamos a estar apercibidos. Ayúdenos a entonarlo en sus hogares, mis amados hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Últimos tiempos estos son, hijos de Dios, sabedlo ya. Guerras vendrán, desolación, se acerca ya el día de Jehová. Dame más fe, dame valor, oh gran Señor, Dios de Israel, que con la fe muera el dolor, y ya nada temeré. El día cercano ya está, el que vendrá, el Salvador. Persecución antes vendrá para tus hijos, oh Señor. Dame más fe, dame valor, oh gran Señor, Dios de Israel, que con la fe muera el dolor, y yo nada temeré. El enemigo grande es y nos acecha por doquier, pone tropiezo a nuestros pies para hacernos caer. Dame más fe, dame valor, oh gran Señor, Dios de Israel, que con la fe muera el dolor, y yo nada temeré. Qué triste es volver atrás del camino de la salud, estando tan cercano ya el regreso de mi Jesús. Dame más fe, dame valor, oh gran Señor, Dios de Israel, que con la fe muera el dolor, y yo nada temeré. Amén, hermanos. Bien, vamos a tener una lectura base del tema. Este estará a cargo de nuestro hermano Ayuda, Víctor Haas. Él nos dirá en dónde se encuentran, mis amados hermanos. Vamos a recibirlo puestos de pie. A la iglesia de Dios les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Vamos a tener la lectura base que ha escogido nuestro hermano predicador de esta tarde, que es nuestro hermano Ayuda Luis Eutimio. Le voy a pedir que desde ahí de casa, hermanos, las hermanas pónganse su velo, abran sus sagradas escrituras, allá en el libro de Éxodo 39, de su versículo 32 al 43, hermanos. Éxodo 39, del 32 al 43, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: y así fue acabado toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová le había mandado a Moisés, así lo hicieron, y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus varas, sus columnas, sus basas, la cubierta de piel de carnero tenida de rojo, la cubierta de piel de tejón, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la propiciación, el candelero puro,
sus lamparillas, las lamparillas que deberían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar del oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con sus enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras de servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que él había hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Bien, hermanos, este es un mandato de nuestro Dios, y Moisés y todo el pueblo obedecían para hacer el tabernáculo de nuestro Dios, y también para hacer las vestiduras de quienes iban a tomar el sacerdocio, hermanos. Pasa a vos, hermanos. Bien, hermanos, sin duda nos espera un hermoso tema en esta tarde, pero antes de pasar a él, voy a invitar a mi hermano obrero Darío Jiménez, pase a este lugar. Él sea el encargado de poner en manos de nuestro Dios a nuestro hermano expositor en esta tarde, que será nuestro hermano ayuda, Luis Eutimio. Vamos a recibir a nuestro hermano obrero Darío Jiménez. Bien, paso a vosotros, hermanos, vamos a orar. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, nuevamente, Señor, damos las gracias por estos momentos que nuevamente nos concedes. Gracias, Padre, porque te has preocupado a través de los tiempos en alimentar a tu pueblo por medio de tus hijos que tú escoges, Señor, para que nos sigan anunciando, para que nos sigan recordando todas tus bondades, todo tu amor, toda tu misericordia que sigues teniendo para con nosotros. Este día no es la excepción, es un día de reposo que te pertenece, en el que se reúne tu pueblo, Señor, para honrar tu nombre. Pedimos que seas con nuestro hermano predicador en esta tarde, que pongas en él palabras, Señor, de sabiduría, de entendimiento tuyo, Señor, para que siga exhortando a tu pueblo. Pedimos, Padre, que nos sigas conservando dentro de tu casa de oración, nos sigas conservando como pueblo tuyo. Que permitas, Padre, que la intención del corazón de cada uno de mis hermanos siempre vaya hacia ti. Ayúdanos, Señor, en estos momentos en que ha de ser depositada tu semilla, tu palabra, para que dé su fruto en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al momento de la exposición de la palabra de nuestro Dios. Voy a dejar este lugar a mi hermano ayuda, Luis Eutimio, encargado de trazar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a recibir a nuestro hermano.
Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amada iglesia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta tarde vamos a meditar la palabra de nuestro Dios en esto que hemos titulado como Jehová había mandado. Como ya vimos en la lectura base, nuestros hermanos que nos hicieron favor de darle lectura, nos habla de cuando Moisés, en el capítulo 39 del Éxodo, cuando Moisés va a supervisar que todo lo que se hizo para el tabernáculo haya sido hecho como Jehová había mandado. Y posteriormente en el capítulo 40, amados hermanos, nos habla de que Moisés va a meter cada cosa del tabernáculo, cada utensilio, cada mueble en el lugar donde va a pertenecer, tal como Jehová le había mandado. Eso de lo que nos habla un poquito la palabra de Dios en el capítulo 39 y 40 del libro del Éxodo. Dice esta frase que es muy repetitiva en el capítulo 40, después de que Moisés va acomodando cada cosa, dice, y todo fue como Jehová había mandado. El arca tomó las cosas, las colocó las varas, y dice, como Jehová había mandado. Y ese es el propósito que nos trae hasta este momento. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Vivimos por nuestra cuenta o vivimos como Jehová nuestro Dios ha mandado? Todo lo que hizo el pueblo de Israel, aquellos hombres que se dedicaron al trabajo del tabernáculo, todo lo hicieron bajo la dirección de nuestro Dios. Nada hicieron por su cuenta. Dios le dio las instrucciones a Moisés, las medidas y cómo iban a ser formadas las cosas para ese tabernáculo tan especial, el cual los iba a acompañar en el transcurso de esa salida de Egipto a la tierra prometida. Los quiero invitar a que abramos nuestras sagradas escrituras, capítulo 3 del libro de los Proverbios. En sus versos 5 y 6 dice la palabra de nuestro Dios por medio de el rey Salomón, el predicador, el hombre sabio en la tierra. Dice la palabra de nuestro Dios, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, ese consejo que nos da. Y ese consejo va relacionado a lo que María, la madre de Jesús, le decía a los siervos. Esto lo encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 2, del verso 1 al verso 11, es lo que vamos a darle lectura, y vamos a ver de qué es lo que nos está hablando esta porción. Ya vimos cómo fueron dirigidos los israelitas y ahora vamos a ver cómo va a ser la nueva dirección bajo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que les dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y les dijo, y se lo llevaron, perdón. Cuando el maestresala probó el agua, echó vino sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes sabían que habían sacado agua. Llamó al esposo y él le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú te has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿De qué nos está hablando esta lectura, amados hermanos? Dice María, la madre de Jesús, hagan lo que Él les pidiere. Hablando de Jesús, Jesús sabía que aún no era el tiempo para mostrar sus maravillas, mas Él era obediente. Su madre le recomienda a aquellos hombres que estaban ahí que hicieran lo que Jesús les mandaba. Es un bello consejo. Nos dice que el mejor vino se sirve al final. Lo acabamos de leer y lo que nos está enseñando aquí es a seguir instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Dice Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si nosotros decimos amar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, guardemos sus mandamientos, sigamos las instrucciones. Cuando nuestro Señor Jesucristo da la instrucción para hacer lo que Él había dicho que se hiciera, que es seguir la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y a lo mejor muchos se preguntan, ¿cuáles son los mandamientos? Cada 8 días en la iglesia de Dios los leemos. Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, Deuteronomio capítulo 5, del verso 6 al verso 21. Ahí comprende la ley de nuestro Dios. Esa es la ley que debemos guardar. Esa es la ley perfecta y perpetua, la que nunca ha cambiado, amados hermanos. Después nos dice, muchos son los que piensan que el camino de Dios es difícil, casi imposible, que no se tiene lo necesario para andar en este camino. Pero si algo nos deja esta lectura, amados hermanos, es que los sirvientes tomaron lo que ya estaba en la casa. Nadie salió a conseguir nada de más. Ellos vieron las tinajas, ya estaban ahí. Tal vez podrían ser tinajas sin uso, tal vez abandonadas, tal vez a punto de ser tiradas al basurero. Y el Señor con esto nos quiere mostrar que no va a utilizar nada en nuestra vida de lo que no poseamos. Todo lo que nos quiere Dios que utilicemos está a nuestro alcance, está en nuestra mano, está en nuestra casa. Moisés tenía una vara, y eso nos lo dice Éxodo 14, 16. David tenía una honda y un cayado. Eso lo encontramos en primer libro de Samuel 17, verso 40. Pedro tenía una barca y sus redes. Y eso lo leemos en Lucas 5, del 3 al 4. Cuando Dios da las instrucciones para el tabernáculo, todo estaba al alcance de los israelitas. Era con lo que habían salido de la tierra de Egipto. Todo lo tenían a la mano y con eso hicieron todo lo que Dios había mandado. No sé, hermanos, cuánto podamos tener en abandono, cuánto podamos tener sin uso, pero Dios quiere que utilicemos todos nuestros recursos para irnos renovando e irnos acercando cada vez más
a seguir su voluntad. Recordemos, hermanos, que Dios no ve el exterior, Él ve el interior. Dice la tercera instrucción, llenen las vasijas. Cuando Jesús dio la orden de las tinajas, volvieron a ser útiles, volvieron a ser funcionales. Más los sirvientes, más los siervos, las llenaron hasta el borde. Jesús solamente les dijo, llénenlas. Ellos las llenaron hasta el borde, mostrando su fe. Las tinajas regularmente tenían que estar llenas en ese tipo de rituales, para lo que eran especiales para los judíos. Cuando Dios pide que utilices algo, que lo llenes hasta el borde, es porque Él ya sabe qué va a hacer con ello. Déjate guiar. Dice el apartado número 4 que aquí hice con este tema, lleven agua. ¿Qué es el agua para nosotros, hermanos? La doctrina. Llevemos agua siempre. Dice, fueron llenadas las tinajas hasta el borde y por ello se requirió un gran esfuerzo. El fruto de ese esfuerzo de los sirvientes fue haber visto las tinajas llenas. Ellos nunca vieron vino, ellos solamente vieron el agua hasta el borde rebosando en aquel lugar, aquellas tinajas. No fue hasta el momento en que la llevaron al encargado y lo probó hasta que se convirtió en vino. Fue hasta ese momento cuando dejó de ser agua hasta que fue probada, ya era vino. Número 5. Jesús rompe con las tradiciones. El buen vino se sirve primero. La mayoría piensa o pensamos que a todos nos va a funcionar exactamente igual seguir las tradiciones. Que a todos nos va a funcionar exactamente igual la misma fórmula. Pero lo que en realidad nos quiere enseñar esto, que es solamente la creencia de uno. Aquel que cree, como dice el dicho, que el león cree que todos son de su misma condición. Pero en realidad no es cierto. Es necesario actuar y responder conforme los sucesos se nos van presentando. Y no todos reaccionamos igual. Mucha de la gente piensa que Dios no habla. Otras más piensan que sí les habla por revelación y les pide que hagan otro libro ajeno a la Biblia. Y creen que eso le están haciendo la voluntad de Dios. La psicología nos enseña que la vida es un 10% lo que ocurre y un 90% de cómo reaccionamos ante eso que nos ocurre. Esto es muestra de que nuestra reacción tiene más peso que la misma situación que nos es atravesada. Nunca debemos olvidar, amados hermanos, que nosotros pertenecemos a Dios y nuestra reacción debe ser diferente a las de todo el mundo, porque nosotros estamos guiados por la palabra de nuestro Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 15, verso 19, dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entregaras a mí, sacaré lo precioso de lo más vil. Serás como mi boca, dice Jehová. Pero conviértanse ellos a ti
y no tú te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios? Que esa reacción que tengamos no sea exactamente igual como la que tienen los hombres, sino sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. No nos va a funcionar lo mismo a nosotros como les funciona a las demás personas. La violencia genera más violencia. Por eso dice también la palabra de nuestro Dios, la blanda respuesta apacigua la ira. Y así es como nos recomienda actuar, llevando esa agua que es la palabra de nuestro Dios. Número 6 dice, el buen vino va al final. Esto es solo para los que siguen teniendo sed de Dios. Es hasta el final que se sirve lo mejor. Es hasta el final que llega la respuesta. Es hasta el final que recibimos ese milagro que nos hemos estado preocupando por pedir. La paciencia hace manifiesto los frutos para que veamos la respuesta de nuestro Dios. Santiago capítulo 1 verso 4 dice la palabra de nuestro Dios: mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Recuerde que el buen vino se sirve hasta el final. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, hasta el final creó al hombre. No fue al principio, hermanos, fue al final. Ya que estaba perfecta toda la obra, puso al hombre en la tierra y le dio la potestad sobre todas las cosas que había hecho él. Es hasta el final, amados hermanos, que llega lo mejor. La número 7 dice, cada uno tome según sea su deseo. A cada uno se sirva lo que desee. Dice esto el libro de Esther, capítulo 1, verso 8, dice así la palabra de nuestro Dios: y la bebida fue según esta ley, que nadie constriñese, porque así lo ha mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. El buen vino, amados hermanos, es el símbolo del Espíritu Santo. Es la llenura de ese Espíritu que se ha derramado de nosotros, la cual también nos hace reflexionar que el buen vino fue lo que Dios puso por medio de su Hijo Jesucristo, que nos dio esa sangre preciosa. Y nos dijo: bebed de ella, porque esta es mi sangre, la sangre del pacto nuevo. Para hallar ese buen vino, amados hermanos, tenemos que tener una búsqueda de la presencia de nuestro Dios, aprendiendo a ser pacientes, aprendiendo, amados hermanos, a esforzarnos hasta que llenemos hasta el tope, hasta que se desborde, dando lo mejor de nosotros. La respuesta, amados hermanos, a todas nuestras aflicciones está en la presencia de nuestro Dios, porque es en su presencia, en el único lugar seguro, pero también es en su presencia donde mueren nuestras debilidades y nace nuestra fortaleza. Quiero leerles en esta versión, Nueva Traducción Viviente, el Evangelio según Mateo, capítulo 13, verso 33. Jesús también usó la siguiente ilustración, la siguiente parábola. El reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque solo puso una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Esta parábola que nos enseña nuestro Señor Jesucristo
Es lo que debemos de ser usted, yo y cada uno de los que nos decimos hijos de Dios, cada uno de los que nos decimos cristianos. Debemos ser como esa levadura, que aunque siendo poca, impregne toda la masa y sale el mejor pan. Esa masa que transforma para ser mejorada. Nosotros como hijos de Dios, como buenos cristianos, debemos ser esa luz, esa lámpara que instruye, que guía, que lleva el buen vino, que quita la sed, que es capaz de transformar al mundo y no que permita que se transforme él al mundo. Usted o yo no nos permitamos que el mundo nos invada en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que nosotros seamos los que lo llevemos. ¿O qué tipo de levadura queremos ser, hermanos? Decía el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Hablando de aquellos que enseñaban falsas enseñanzas y resultaba un pan amargo. O queremos ser esa levadura que habla el Señor Jesús aquí en Mateo 13:33, que impregna toda la masa, mejorándola y perfeccionándola. ¿Cuál queremos usar? Cada uno de nosotros, amados hermanos, cada uno de los del ministerio del Templo Shammah, está aquí para hablar la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí para cumplir ese mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y sembrar la palabra de Dios en cada rincón. Sembrar esa semilla en la buena tierra. Desconozco, amados hermanos, en qué concepto nos tengan ustedes. Desconozco, pueblo de Dios, si les caemos bien o mal. Si cuando nos ve pararnos al frente, se quita de la pantalla. Yo no lo sé, hermanos. Lo único que sé es que estamos aquí para traer la palabra fiel y verdadera. Aquella misma palabra que llevaron los profetas, que llevó el sacerdocio. Aquella misma palabra que llevó Pedro, que llevó Pablo, que llevó Juan, que trajo Jesús al mundo. Decía el Señor Jesucristo acerca de los fariseos, porque no podemos pensar nosotros que Él estaba en contra de ellos nada más. Él dijo así, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 23:3, dice la palabra de nuestro Dios. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto demuestra, amados hermanos, que Jesús no estaba contrario a lo que predicaban aquellos hombres. No, para nada, hermanos. Él estaba de acuerdo con las enseñanzas. Lo que no estaba de acuerdo el Señor Jesús era con su actuar. Y cuando vino a la tierra en carne, como nosotros, mostró a todo el mundo que se podía llevar la vida más sana, que se podía llevar una vida llena de virtudes, que se podía llevar una vida llena de ese amor de Dios, de esa voluntad agradable y perfecta. Porque el Señor Jesús hablaba y nos enseñaba aquello mismo que había recibido del Padre. Así que, hermanos, si alguno de ustedes tiene algo contra nosotros, quiero decirle, amados hermanos, que estamos mejorando lo más que podemos. Sabemos y reconocemos que no somos perfectos,
Pero si no le conviene actuar conforme a nosotros nos ven, escúchennos cuando hablamos, porque no hablamos de lo nuestro, sino hablamos de la palabra de nuestro Dios. Escuchen con atención cada uno de los hermanos que se paran a hablar la palabra de Dios, porque vuelvo a decirles y lo reitero, no es nuestra voluntad, no son mis palabras, son las palabras que nuestro Dios ha puesto en nuestra boca para que las llevemos. Que también nos debemos de esforzar cada vez más y más para que nuestro actuar sea conforme a lo que hablamos, porque de eso se trata el camino de nuestro Dios. Y eso es lo que hace que parezca difícil, eso es lo que parezca imposible, pero en realidad no lo es, amado hermano. Cuando llevamos estas cosas, cuando aprendemos a esforzarnos para llenar las tinajas hasta el borde, cuando aprendemos a llevar ese buen vino, las cosas van sucediendo poco a poco. Debemos poner de nuestro esfuerzo, amados hermanos, para alcanzar esta salvación, dejándonos guiar por nuestro Salvador, utilizando al máximo todos nuestros recursos, todo lo que tenemos a nuestro alcance y a nuestras manos, para poder llevar ese cambio de adentro hacia afuera. Nuestro Señor Jesucristo, antes de salir a predicar, estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Estuvo acomodándose sus pensamientos, su espíritu, fortaleciéndose, orando a nuestro Dios para hacer ese cambio de adentro hacia afuera, para soportar todo lo que iba a venir, para soportar todo lo que iba a padecer. Moisés tuvo el privilegio, como le decía en la lectura base y en el capítulo 40 de Éxodo, tuvo el privilegio de poner los primeros panes, de encender las primeras velas, de quemar el primer incienso aromático hacia la presencia de nuestro Dios. Y todo lo hizo, amado hermano, tal y como Jehová había mandado. Moisés fue el que estrenó esa obra. Y hoy tenemos nosotros la oportunidad de hacer ese cambio en nosotros, de revisarlo de adentro para mejorar lo de afuera. Basta ya, amados hermanos, de hacer las cosas a nuestra manera. Es hora de que hagamos las cosas como Jehová ha mandado. Porque esto, amados hermanos, porque esto es lo que en realidad vale la pena. No hay nada en el mundo que valga la pena, amados hermanos. Uno puede desgastarse trabajando toda la vida, pero nunca va a estar satisfecho. Uno puede estar buscando y buscando y nunca va a hallar, así dice también su palabra, nunca va a ser saciado. Pero cuando dejamos de hacer las cosas a nuestra manera, estamos listos para cumplir esa palabra que dice nuestro Dios por medio del profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso lo dice Isaías 61. Créame, amado hermano, no hay nada que nos convenga más que hacer como Jehová nos ha mandado. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Amén, hermanos, que Dios bendiga a nuestro hermano que ha trazado la bendita palabra de nuestro Dios. Sin duda, muchas cosas que hay que recalcar, hermanos, y muchas cosas que nuestro hermano menciona. No tanto que no les caigamos bien, sino que tenemos que seguir pregonando la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esa es la encomienda que se nos ha trazado a todos y no podemos parar. Ya nos metimos en esto, ya no podemos parar. Y la encomienda es que sigamos trabajando unánimes y en armonía en el Señor. Vamos a tener un himno alusivo al tema, el himno número 210, Me guiará a Él, y es el que debe de guiarnos en todo momento, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entonarlo, himno número 210, vamos a escuchar a nuestros hermanos para honra y gloria a nuestro Dios.
Amén, hermanos. Bien, antes, ya casi nos despedimos de este servicio, pero antes voy a invitar a mi hermano diácono Miguel Ángel Jiménez, pastor de esta iglesia, a que él tenga los avisos, si es que los hubiesen, nos haga recordar, hermanos, los avisos que tenemos en esta localidad. Vamos a recibir a nuestro hermano diácono Miguel Ángel Jiménez. Una vez más, amados hermanos, pasa a vosotros. Gracias a nuestro Dios nos ha concedido un sábado más y que ha sido lleno de bendiciones. Y dentro de los avisos tenemos la recepción del sábado. Recepción del sábado, es decir, día viernes a las 7 p.m. Por Facebook, si nuestro Dios nos lo concede. También tenemos el servicio devocional a las 12:15 y el culto vespertino a las 4:15, también por Facebook y YouTube. Culto de oración el domingo a las 8 a.m. también por Facebook. Si tiene usted alguna petición puede hacerla saber, algún asunto de verdad, hermano, es necesario que platiquemos con nuestro Dios. Sabemos que Él nos escucha, sabemos que su oído está atento al clamor de sus hijos. Es importante que todos unamos nuestros pensamientos también, porque tenemos cadena de oración todos los días a las 10 de la noche. Si Dios concede, también es importante que se una también en cadena de oración. También tenemos cadena de oración todos los sábados a las 5 p.m. Si Dios concede también, hermano, únase. Donde esté usted, doble sus rodillas, y estoy seguro que el Señor escuchará la oración de todos nosotros. Entre más nos unamos, más fuerza tomaremos. Sabemos que el Señor es con nosotros. También el correo para recibir todos los cantos, sugerencias o peticiones. Háganoslo saber, hermanos, por Iglesia de Dios Templo Shamá @gmail.com. También en la página de YouTube está Iglesia de Dios Templo Shamá. Cualquier sugerencia, petición, comentario, hermano, estamos para servir. Es un gusto de verdad estar con todos ustedes que nos siguen por medio de las redes. Que nuestro Dios sea con todos nosotros. Pasa a vosotros, hermanos. Amén, hermanos, esos son los avisos que tiene la localidad del Templo Shamá. Voy a invitar a mi hermano obrero Primitivo Jiménez, pase a este lugar. Él será encargado de dirigirnos en la repetición de la ley. Voy a dejar este lugar a mi hermano obrero Primitivo Jiménez. Pasa a vosotros, hermanos. Como dice nuestro hermano de director, les voy a invitar a que tomemos nuestras Sagradas Escrituras y busquemos Deuteronomio, capítulo 5, en su verso 6 hasta el verso 21. La repetición de la ley de nuestro Dios, la cual no puede faltar en esta tarde, y dice de la siguiente manera: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses extraños delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo, en los cielos o abajo de la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tomare en vano su nombre. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado,
para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Miren, hermanos, hemos llegado ya al final de este servicio a nuestro Dios. Voy a invitar a mi hermano obrero Darío Jiménez, pase a este lugar. Él es el encargado de hacer la oración final. Y nuestro hermano diácono Miguel Ángel Jiménez, pastor del Templo Shammah, pase a este lugar y él sea que nos despida con la bendición apostólica. Esperando todo esto sea para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios. Por mi parte es todo, hermanos, paz a vosotros. Vamos a orar, hermanos. Nuevamente, Padre bendito, agradecemos toda la bendición y toda la misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido terminar una semana más de actividades. Añades una semana a nuestra vida, una semana menos a la venida de tu Hijo Jesucristo. Permite, Padre, que a la venida de tu Hijo, Señor, si es que nos toca mirar, te pedimos, Padre, que nos permitas estar en tu casa de oración, atento a lo que tú nos estás diciendo. Pedimos, Padre, que sigas teniendo misericordia de nosotros, nos permitas seguir formando parte de tu pueblo. Sabemos que eso no depende de ti, Señor, sino también de nosotros, Señor, el que nos encaminemos, en que enfoquemos nuestras mentes, nuestra vida al camino tuyo. Tú ya nos diste todas las facilidades, Señor, tú ya nos regalaste muchas cosas. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestro corazón para seguir en el camino tuyo. Bendícenos, Padre bendito, no nos deseches, no permitas, Señor, que ninguno de tus hijos se pierda, sino que todos, Señor, caminemos con un solo objetivo y con un solo propósito, el de servirte, el de agradarte, el de ser mejores delante de ti, delante de nuestros hermanos. Gracias por esta semana que nos has regalado. Pedimos, Padre bendito, que en el transcurso de la semana que hemos de iniciar, tu bendición nos acompañe. Tu santo ángel sea con cada uno de tus hijos, que no permita, Señor, que nada malo nos pase, que bendigas desde el más pequeño hasta el más anciano, que nos sigas bendiciendo, Señor. Pedimos, Padre, estos favores, juntamente con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para terminar, hermanos, deseo que vivamos felices y que busquemos la perfección en nuestras vidas. Animémonos y vivamos en armonía y paz, y el Dios de amor y de paz sea con todos nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia constante de su Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Paz a vosotros, hermanos.